Es evidente que el tratamiento mediático de la situación de Siria y de toda la región no es ofrecerle al público, por lo menos al público occidental, ¿no?, la imagen real de lo que está sucediendo, sino sus relatos terminan siendo un instrumento para que favorecen a los sectores de poder y así justificar algunas políticas. Cuando se habla de ISIS o Daesh, de alguna forma todo termina justificando reacciones militares, invocando la amenaza de este grupo. La campaña de prensa que se ha hecho con la caída de Tadmor, la ciudad de Zanubia, es una de las formas de esta manipulación. La gigantesca campaña de hace un año, cuando se apoderaron de ella el grupo de Daesh, se ha visto en todos los medios de comunicación, mostraron como nunca antes imágenes de una ciudad milenaria, de una ciudad que había sido y que es tomada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque es un museo al aire libre, por todo lo que significa la ciudad de Tadmor. Toda esa campaña no es comparable con lo que hoy está sucediendo. El nombre de de Tadmor, hasta hace poco, evocaba escenas para nosotros de una belleza abrumadora, de una cultura profunda, que tiene que ver con colores, con aromas, con paisajes únicos en el mundo tal vez, así como decíamos que es patrimonio en la humanidad. En lo personal tuve muchas oportunidades de estar de día y de noche en las grandes celebraciones que se hacen en el anfiteatro de Tadmor, y donde se presentan bandas de distintas músicas del mundo, bailes tanto árabes como de bailes de música clásica, más allá de lo que significa esa rosa en el desierto. El sitio arqueológico Tadmor ha sido atacado durante meses por Daesh, y han asesinado de alguna forma una parte enorme de la historia. Se dice asesinado como para darle metafóricamente, ¿no? Más allá que obviamente asesinaron a Khaled al-Assad, 82 años, uno de los máximos expertos de la antigüedad en Siria y director de la zona arqueológica de la ciudad de Tadmor. Fue víctima de una ejecución pública en una plaza en Tadmor, y en la que se asistieron los ciudadanos en forma callada. Hoy se libera Tadmor. Hoy termina por anunciar el Ejército Nacional Sirio y todos los grupos aliados que lo acompañan, que la reina Zenobia vuelve a reinar en Tadmor, y así redimir lo que ha sido durante estos últimos meses la destrucción total de ciertos lugares. El arco que es la entrada a esa calle de columnas ha sido destruido totalmente, como también algunos mausoleos que, bueno, para la ideología de Daesh es como evocar el ateísmo o lo que es anterior al Islam. Pero acá tiene que ver, vamos a hablar realmente de la importancia de la ciudad de Tadmor. Hubo un proyecto que hoy ha sido derrocado, el proyecto tanto de la CIA americano como turco como saudí. Los tres se entraron en la misma lógica.
lo que pensaban es que el desenlace y la ocupación de Tadmor daría la posibilidad, ocupación que llevaban los salafistas, darían que el este de Siria estaría junto con el Hasaki y Deir ez-Zor, quedarían bajo la dominación de este grupo manipulado, instrumentado por los estados del Golfo y por Turquía por un lado y por la CIA por otro lado, y así una de las posibilidades era aislar al llamado régimen sirio. La creación, como siempre lo hemos dicho aquí en nuestro programa, la creación y el desarrollo de Daesh ha sido parte de una decisión tomada de un centro de poder, así como ha sido Al-Qaeda anteriormente, y esto se adoptó en unas sesiones de la CIA. Pero específicamente el proyecto de la ocupación de Tadmor tiene que ver con una sesión secreta que se llevó a cabo en el enero del 2014 para concretar así lo que se llamó el Plan Wright. Se trataba entonces de crear, digamos, la Tadmor iba a ser la bisagra porque con esto se crearía un Kurdistán y un Sunnistán, y abarcarían territorios pertenecientes a Siria e Irak, y así cortar la ruta de la seda, la llamada ruta de la seda, después del soborno y la traición en la caída que se sufrió con la caída de la ciudad de Deir ez-Zor a manos de los yihadistas. En el 2001, cuando el presidente George Bush decidió poner a Siria en la lista de los países del eje del mal y de destruirla, perseguía con esto tres objetivos. Uno era romper ese eje de la resistencia en el que estaba Irán, Hezbollah, Palestina y Siria, y favorecer así el desarrollo de un Estado mucho más fuerte del Estado de Israel. El segundo objetivo es apoderarse de las reservas de gas ampliamente, con una existencia amplia en Siria. Y por último, el tercer objetivo, rediseñar el famoso mapa del Medio Oriente ampliado. Los planes estos planes que se llevaron a cabo en el comenzaron en el 2005 y el 2006, cuando se ataca a Siria específicamente, hasta diciendo que son los responsables, inmediatamente luego de la muerte de Rafi al-Hariri, son los responsables de ese asesinato. Y en el 2006, la guerra contra el Líbano que llevaba a cabo el Estado de Israel, cuando no se pudo y se derrocó esa primera fase de este plan, se lleva a cabo una segunda fase que es la llamada Primavera Árabe, una guerra de cuarta generación que impulsaba que tome el poder la hermandad musulmana, porque esa en definitiva se estaba buscando, que la hermandad musulmana tome el poder. Si no, no tenía sentido la marcha que ha hecho el embajador norteamericano en la ciudad de Hama, que es ha sido el reducto de la hermandad musulmana ya desde la década del 80, que él encabece, Robert Ford, embajador entonces de los Estados Unidos en Siria, en que encabezaba una marcha en la ciudad de Hama. Si no, no tenía sentido esta cuestión con este proyecto del que hablamos. Pero bueno, la hermandad musulmana dio lugar al advenimiento, así como repentino, como mágico, en realidad no hay nada de magia, del Daesh, que eran al principio cientos de yihadistas, pero de repente se transformaron en más de 200.000 hombres venidos de distintos lugares de la tierra. Y así se lanzaron a ocupar esta parte de Siria y de Irak. El proyecto del Emirato Islámico coincide con el mapa que se ha propuesto los Estados Unidos de la división del Medio Oriente, publicada en su momento, como decíamos al principio, por Robin Wright en el New York Times, y así se lo dio en llamarse, el proyecto Wright. En una especie de prolongación de los acuerdos Sykes-Picot, el Estado Mayor norteamericano proyectaba una nueva y drástica reducción del territorio de Siria. Y aquí tiene que ver con lo que habló anteriormente Daniel, ¿no?, del llamado federalismo en Siria. Asimismo, cuando Estados Unidos, después de haber esperado que el Estado Islámico o Daesh concluyera en Irak la limpieza étnica,
para lo que había sido creado, comenzó a bombardearlos. Por un lado los auspiciaba y por otro lado los bombardeaba, y así plantearse la liberación de ese territorio ocupado por Daesh para que se vayan quedando con ellos. ¿Por qué? Porque ahí están las reservas más importantes de petróleo en Irak y luego, entrando en la frontera en Siria, del gas en Siria. Desde los tiempos de la alta antigüedad, una red de vías terrestres de comunicación conectaban Xi'an, que es la antigua capital china, con la costa mediterránea. Y esa ruta vincula también a Irán con el mar a través del desierto, ya sea pasando por Deir ez-Zor y Alepo o pasando por Palmira y Damasco. Actualmente garantizaba el transporte de armas, según se decía, el transporte de armas de Irán a Siria, pero también transporta el gas, que es el más importante, el gas de los yacimientos de Fars, desde Irán hacia el puerto de Latakia. Por eso es importante la ciudad de Tadmor, por eso se la quieren quedar a la ciudad de Tadmor. Y obviamente la liberación de la ciudad de Tadmor hoy, que es la puerta, la apertura al avance que puede llegar a tener el ejército sirio en los próximos días hacia la liberación de Deir ez-Zor y lo que queda al norte de Siria. Eso es lo que hoy estamos festejando, hoy estamos celebrando, hoy conmemoramos todos, no solamente la resurrección de Cristo, que tiene que ver con la vida para todos los seres humanos, sino también la vida para los habitantes de Tadmor y para toda la región de esa zona central de Siria.